Ya, entonces vamos a empezar. Básicamente vamos a aplicar las leyes de Faraday. Las leyes de Faraday en realidad están diciendo que la masa que aparece o desaparece en esta reacción redox va a ser directamente proporcional al flujo de electrones, o sea, la carga por unidad de tiempo, ¿no? Ese es el principio teórico. La velocidad de reacción, ya la habíamos escrito, reactantes con valor negativo para tener velocidad absoluta y productos es positivo porque es aparición, mientras que los reactantes desaparecen. Entonces, la expresión de la ecuación de la ley de Faraday es una regla de tres nada más. Una mol de electrones va a tener 96.500 amperes segundos, ¿no? Que es el coulombio por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si yo multiplico la carga de un electrón por el número de Avogadro, obtengo 96.500 amperes segundos, ¿no? Si yo tengo una diferencial de moles de electrones, tendré I, que es una variable intensiva, por diferencial de T, en vez de S, diferencial de T. Entonces, eso me establece la relación que la velocidad de electrones es la carga entre el faradio. Entonces, si yo reemplazo este término de acá por I entre faradio, lo que voy a obtener es que la velocidad de reacción van a ser igual al oxidante que desaparece a la corriente catódica multiplicada por menos. ¿Por qué? Porque la corriente catódica se conceptúa como negativa y la corriente anódica como positiva, ¿no? Entonces, para tenerlo siempre positivo, este, vamos a multiplicar la corriente de reducción por menos 1. Y cuando es corriente de oxidación no hay que multiplicarlo por nada. Cuando se grafica la sobretensión contra la densidad de corriente, observen ustedes que esta sería la curva de un electrodo. Y esta curva de electrodos, si nosotros vemos que es un espacio de 1, 2, 3, 4 cuadrantes, solamente en 2 cuadrantes existe corriente contra potencial. Esos 2 cuadrantes donde existe corriente contrapotencial es la denominada desigualdad de Donder-Purvé. Quiere decir que ¿en qué cuadrado va a haber curva? Va a haber curva en el cuadrado donde la sobretensión por la densidad de corriente sea mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, en el punto cero va a haber corriente y acá, por ejemplo, en este primer cuadrante, el producto es mayor que cero. En el segundo cuadrante, el producto es inferior que cero, negativo, y en consecuencia no hay curva de polarización. En el cuadrante 3 otra vez encontramos que es corriente negativa y sobretensión negativa. En consecuencia, menos por menos da más. Y en el cuarto cuadrante no hay curva de polarización. Entonces tenemos de que solamente en 2 cuadrantes vamos a apreciar curva de polarización. A ver, ¿qué grupo quiere ganar puntos? ¿Quién se inscribe? ¿Ningún grupo quiere ganar puntos? A ver, el delegado entonces. Delegado, si yo tengo acá
dos curvas, una en 1 romano y otra en 3 romanos, y como acabamos de decir que la densidad de corriente anódica es positiva y la densidad de corriente catódica es negativa, ¿usted atribuiría la curva 1 a la rama anódica o la rama catódica de la curva de polarización? ¿Delegado está? Sí, ingeniero, espere. Le Disculpe, ingeniero, pregunto, que había mucho ruido en mi entorno y no puedo escuchar. ya, está viendo el cuadrante 1, ¿no? Sí, Entonces, en el cuadrante 1 usted tiene, ¿la sobretensión es positiva o negativa en el cuadrante 1? a ver, positiva. La densidad de corriente, positiva o negativa. Densidad de corriente. Positiva. Ya, ahora, si hemos dicho que la densidad de corriente positiva corresponde a la densidad de corriente de oxidación, ese primer cuadrante representará la curva de polarización anódica o catódica de su electrodo. Mm, catódica. Si acabo de decir que la densidad de corriente es positiva, la densidad de corriente Ah, anódica, ¿no? anódica. ¿Ve? Observe la transparencia anterior. Por convención, es una convención. La densidad de corriente de reducción se la considera negativa. La densidad, bueno, una cosa que no he aclarado acá es que he puesto corriente, pero como se trata de un fenómeno de cinética heterogénea, inmediatamente vamos a ver que siempre va a estar dividido por la superficie del electrodo, ¿no? Y que esta densidad de corriente, perdón, esta corriente entre esta superficie nos va a dar densidad de corriente, ¿no? Que va a ser, digamos, en amperios, por decir cualquier unidad por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, sobreentendiendo que es cinética heterogénea, nosotros vamos a hablar de densidad de corriente, ¿no? Y entonces acá ya nosotros, en la siguiente transparencia, estamos graficando la sobretensión contra la densidad de corriente, ¿no? Entonces, si en el primer cuadrante la densidad de corriente es positiva, estamos frente a la curva anódica o la curva catódica de su electrodo. Delegado, ¿me escucha? Sí, ¿Alguien tiene la respuesta? Si no es el delegado, otro representante de otro grupo. Nada. Esta parte del comienzo es vital porque es la cuestión de las convenciones. Si ustedes no asimilan las convenciones, lo que sigue ya con las matemáticas se va a entender menos, ¿no? Por eso es que me detengo a hacer esto. Bueno, solamente hay corriente significativa en el primer cuadrante. Y como la densidad de corriente es positiva y la sobretensión es positiva, esta rama de acá será anódica o catódica. Que alguien conteste. Bueno, en vista de que no les interesa, avanzaré rápido y allá ustedes si entienden o no. Porque si no muestran interés, yo no puedo hacer nada. Entonces, este cuadrante es anódico y este cuadrante es catódico.
Entonces, esta es la rama anódica del electrodo y esta es la rama catódica del electrodo. El concepto de sobretensión es la diferencia entre el potencial del electrodo cinético, cuando I es diferente de cero, y el potencial termodinámico, ¿no? Entonces, la sobretensión va a ser positiva cuando estemos en el cuadrante anódico, y la sobretensión va a ser negativa cuando estemos en el cuadrante catódico. Otra cosa es que al haber realizado esta maniobra de definir este cambio de variable a sobretensión, eso nos permite decir que todas las curvas de polarización de cualquier electrodo van a pasar por el origen. Y va a haber curvas como esta, que lo que están mostrando que hay una gran polarización en la zona anódica, es decir, a un pequeño cambio de corriente, la sobretensión se dispara, ¿no? Entonces, digamos que muy sensible a la sobretensión. Cuando tiene una curva como esta es normal, ¿no? Pero también podría presentarse el mismo fenómeno para este lado y tendríamos una rama anódica normal y una rama catódica con una gran sobretensión, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que si yo hiciera el gráfico real, no real, pero bueno, el gráfico rigurosamente hablando, lo que vamos a tener acá es H y acá I. Entonces una curva puede pasar por acá arriba, otra curva podría pasar por cero, otra curva podría pasar por abajo, ¿no? Y como bien comprenden, este punto de acá, cuando la densidad de corriente es cero, ¿cómo lo calcularíamos? Este potencial de electrodo acá es igual, cuando la densidad de corriente es cero. Cuando la densidad de corriente es cero, la sobretensión, ¿cuánto vale? Según esta ecuación, estos puntos son el potencial de electrodo de Nernst. Por ejemplo, si fuera el zinc, podríamos decir que es menos 0,76. Acá podría ser el hidrógeno, porque es cero, ¿no? Y acá podría ser el cobre más 2, reduciéndose a cobre cero, ¿no? Que tiene un potencial de más 0,34, ¿no? Este valor es más 0,34. Y para el zinc tenemos menos 0,76, ¿no? Pero la curva de... se movió. La curva de polarización, entonces, es siempre una curva que pasa por el origen. Esto nos va a permitir hacer un análisis más rápido de del modelo cinético electroquímico de la curva de polarización, ¿no? Entonces, el primero que modelizó la curva de polarización, o sea, el primero que postuló un modelo muy simple, para variar, cuando decimos un modelo muy simple, automáticamente es una regresión lineal, ¿no? Pero este modelo es astucioso porque lo que hizo Tafel, ven, esta es la curva
de polarización del electrodo, ¿no? Y lo que hace es deducir una curva de sobretensión catódica y una curva de sobretensión anódica, que cuando se acerca a la densidad de corriente cero, el valor se vuelve más infinito o menos infinito, o sea, quedando en la incertidumbre. Entonces, Tafel, que en el 905 propuso este modelo cinético, va a poner las condiciones restrictivas. Y la condición restrictiva es que tengo que alejarme suficientemente del origen ¿no? Entonces yo, más o menos, una cosa propia, ¿no? Cuanto bajo acá, la coincidencia de las dos curvas va a ser total, ¿no es cierto? E igual acá, la rama catódica, yo voy a tener que cuando me aleje suficientemente del origen, ¿no? Y esto viene a ser la sobretensión anódica, y esto viene a ser la sobretensión catódica, ¿no? Entonces el nu K y el nu anódico. Lógicamente que depende de la reacción que estudiemos, la pendiente va a ser más o menos pronunciada. Tafel en el 1905 revolucionó la ciencia electroquímica con esta fórmula y se pasó los años de su vida publicando cada semana las pendientes del níquel, las pendientes del cobalto, las pendientes del selenio. Se la pasaba viendo en su laboratorio las pendientes y como en esa época pues no había modelamiento, hojas electrónicas, publicaba esos datos y esos datos eran los que utilizaba la gente para sus cálculos, sus estudios cinéticos, ¿no? Pero Tafel encontró que eso no era suficiente. Entonces lo que se le ocurrió a Tafel para hacer una representación útil fue reemplazar I por el logaritmo neperiano o el logaritmo decimal, a gusto del cliente. I. Y como no había forma de que yo le saque el logaritmo a una cantidad negativa, ¿no? Porque recuerden que acá la densidad de corriente es negativa. Entonces, ¿qué clase de logaritmo de corriente voy a graficar? Entonces, lo que hizo Tafel ingeniosamente es decir, no, es que yo voy a graficar el logaritmo de la densidad de corriente en valor absoluto contra la sobretensión. Entonces, el aspecto que va a tener este diagrama el aspecto que va a tener este diagrama sería ahora así. Al hacer eso, entonces el aspecto que va a tener la curva va a ser así, ¿no? Entonces, al tomar acá el logaritmo del valor absoluto de I,
Y acá graficar la sobretensión. Estoy graficando, o sea, es como si la ecuación original, la presentación original sobre tensión contra densidad de corriente fuera un libro abierto, ¿no? Entonces, esta es la hoja de la izquierda, esta es la hoja de la derecha. Cuando yo le saco logaritmo de valor absoluto y rebato la hoja izquierda sobre la derecha, lo que voy a tener es esto, ¿no? Y lo que vamos a ver es que va a haber una zona de Tafel bien definida. Bien. Entonces, si observan ustedes, acá va a haber la famosa sobretensión necesaria, ¿no? Entonces, para que se cumpla la ecuación de Tafel, que vendría a ser esta recta de acá, la recta tangente, esa sería la ecuación de Tafel, ¿no? Dos curvas, no, las que acá deberían de... No, más o menos, así, ¿no? Entonces, esta intersección va a recibir el valor de I0 o I de intercambio, ¿no? Vamos a tener una pendiente anódica y una pendiente catódica. Entonces, ven, entonces acá tenemos la ecuación de una recta, ¿no? Intersecto, el I es la sobretensión catódica y el X es el logaritmo de la densidad de corriente absoluta y cuando sea sobretensión catódica va a tener una pendiente negativa y cuando tenga una sobretensión anódica va a tener una pendiente positiva. Pero que la sobretensión tenga una pendiente positiva o negativa es producto del artificio que yo he hecho de abatir el libro y poner valor absoluto, ¿no? Porque ya en esta ecuación es valor absoluto de I, valor absoluto de I, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina a este tipo de diagrama al que le podemos encontrar la zona de Tafel para el cátodo y o para el ánodo. La pendiente de esa recta recibe el nombre de pendiente de Tafel. La intersección de esas dos rectas en el eje de densidad de corriente nos da la densidad de corriente de intercambio. Entonces me explico. Si yo estoy estudiando la disolución de una lámina de cobre de zinc, de cobre, la disolución de una lámina de cobre, este, voy a tener una curva anódica, ¿no? Una reacción anódica. Cuando deposito cobre sobre una lámina de cobre, voy a tener una este, densidad de corriente catódica, que es la que impulsa al depósito, ¿no? Entonces, acá tenemos la curva real y las curvas modelizadas, que son el seno hiperbólico, ¿no? Pero que se resume a tener esta regresión lineal.
Entonces, ese fue el monumental aporte de Tafel, que fue el primer modelo cinético de reacciones electroquímicas, ¿no? Exclusivo. Desgraciadamente, Tafel no pudo encontrar, porque a pequeñas densidades de corriente yo tengo curva, ¿no? En este círculo de acá, si hago una magnificación de esta zona de acá, yo en realidad lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Si yo magnifico esta zona, voy a tener una recta, ¿no? Porque cuando yo reduzco el paso, la curva se vuelve una recta. Entonces vamos a tener una recta con una pendiente conocida que va a ser la resistencia polarización. La resistencia polarización no es nada más que sobretensión, delta de sobretensión entre delta de densidad de corriente. Entonces miren que con esta maniobra yo puedo obtener I0 B anódico bien. Entonces ahora sí vamos a meterle números a todo esto, ¿no? Este modelo es bueno y hasta hoy día se utiliza. Por ejemplo, nosotros hicimos una publicación en el primer número de la revista Minas, cuando en su nueva generación, con González Cacho como decano, y reinauguró la revista de Minería, que es una revista básicamente de los estudios de investigación de los estudiantes, donde se hacían publicaciones. Entonces, esta es la curva de polarización de un cupro aluminio. Ven acá, en el eje Y es el potencial, o sea, acá no es sobretensión, sino es EH contra densidad de corriente. Este punto de acá va a ser el punto de potencial a densidad de corriente cero, que cuando uno hace un estudio real no necesariamente coincide con el potencial de la ecuación de Nernst. Es una idealización. Lo que tenemos es un valor de potencial a densidad de corriente diferente de a cero, ¿no? Y en cualquier punto de la curva, yo voy a tener un potencial de electrodo, en este caso anódico, y una densidad de corriente anódica positiva, ¿no? Mientras que en este punto, va a ser el potencial a densidad de corriente cero, la densidad de corriente lógicamente es cero. Cuando yo abato el libro, es decir, hago la maniobra de Tafel, vean ustedes que voy a tener la rama catódica acá abajo y la rama anódica acá encima. Y voy a buscar las pendientes de Tafel para la rama catódica y la pendiente de Tafel para la rama anódica. Entonces, ¿cuáles son los valores característicos que nos va a arrojar esta maniobra? Va a ser la pendiente anódica, la pendiente catódica, y este punto de intersección acá va a ser el I de corrosión. Este I de corrosión está expresado en miliamperios por centímetro cuadrado en este caso, y representa la velocidad con que en el cupro aluminio se oxida y la velocidad en que el cupro aluminio se reduce, que es un valor cero. O sea, es igual para ambas ramas. Entonces, ya hemos encontrado
el modelo, ¿no? Porque tengo la pendiente y puedo extraer los otros valores. Entonces, a este tipo de maniobra, donde obtenemos pendientes de Tafel razonables, ¿no? Porque vean ustedes que esta pendiente es medible y esta pendiente es medible. Va a haber curvas que son de caída vertical, que son otro tipo de fenómeno físico que estamos viendo. Pero no, nosotros podríamos tener una curva de polarización catódica de este tipo. Y acá no hay forma en que yo saque una pendiente de Tafel, pues, ¿no? No va a haber. La pendiente anódica sí está clara, ¿no? La pendiente anódica sí es asequible. Generalmente, las curvas de polarización anódicas tienen pendiente suave y son las curvas de polarización catódica las que muchas veces tienen esta caída vertical que hace imposible su medición. Pero ahí vamos a tener una serie de estrategias que nos van a permitir hacer las medidas, ¿no? Pero por el momento nos quedamos con esta simplificación de Tafel para la rama anódica y para la rama catódica. Entonces, a este régimen se le llama el régimen de activación o de transferencia de electrones. Lo que estamos diciendo es que entre la etapa de química absorción, es decir, si yo tuviera el hidrógeno sería una reacción a dos etapas. Sería H más E, H más un electrón igual a H atómico. Y H atómico más H atómico nos da la molécula de gas de hidrógeno. Entonces, eso, cuando la etapa más lenta es la transferencia de electrones, se dice que estamos frente a un régimen de transferencia de electrones o régimen de activación. Cuando la etapa más lenta es la migración de iones, es decir, el metal I yéndose a depositar en la cara metálica o viceversa, cuando un ion I está partiendo de la placa de metal y se está yendo a la solución, ¿no? Ese flujo va a ser un flujo de masa. Entonces vamos a tener dos regímenes electroquímicos, el régimen de transferencia de carga o de electrones y el régimen de transferencia de masa. Por el momento nos vamos a detener en el más simple y más popular, que es el régimen de transferencia de electrones, ¿no? Entonces, recordando algunos resultados de la teoría del complejo activado, es posible que yo defina una constante de derecha a izquierda, porque va a haber dos constantes de velocidad, la constante de izquierda a derecha y la constante de derecha a izquierda, ¿no? De izquierda a derecha será reducción, de derecha a izquierda será oxidación. Sabemos la respuesta de un limitado número de elementos y compuestos, pero como estamos acá en una visión genérica, entonces vamos a decir que va a haber una rama, de un electrodo va a haber una rama anódica y una rama catódica, ¿no? Que es reflejo que la velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad por el reactante, y esto va a ser igual a la constante de velocidad por el reducido, ¿no? Eso va a ser el estado estacionario. En todo momento la densidad de corriente va a ser I anódico más I catódico, ¿no? Entonces, lo que vamos a generar con esta condición es decir que el complejo activado va a estar en equilibrio con su ion. Es decir, el ion oxidado va a estar en equilibrio termodinámico con el
el ion acomplejado, ¿no? Por eso tiene un asterisco. Y el mismo análisis se puede hacer para la zona reducida, ¿no? El ion reducido va a ser proporcional a este, a los reducidos del complejo activado. Entonces, si nosotros estamos asumiendo que es una cuestión que se acerca al equilibrio, entonces esta reacción yo puedo escribirla como producto entre reactante igual a delta GRT, ¿no es cierto? Igual para el oxidado complejado entre el oxidado reducido, perdón, entre el oxidado libre en la solución, me va a dar esta relación. Entonces, yo puedo reemplazar este reducido activado por el reducido de, de esta relación de equilibrio entre delta GRT, ¿no? Ven ustedes que se está perfilando escribir la densidad de corriente de oxidación y de reducción, ¿no? Entonces, la densidad de corriente de reducción va a estar dada por esta fórmula para cuando yo tengo fenómenos de transferencia de carga. Va a ser esta ecuación sencilla. Entonces, en el régimen de transferencia de electrones o régimen de activación, los términos preexponenciales del potencial de electrodo, ¿no? Son independientes. Las entalpías libres de activación implican una transferencia de carga a través de la barrera de potencial existente en la doble capa. Para una reducción, por ejemplo, son los electrones los que deben abandonar el electrodo hacia el oxidante. La tensión absoluta del electrodo será delta phi. ¿Recuerdan de la primera clase de cinética? Lo que estoy diciendo acá, que este delta phi, este delta phi va a ser, digamos, el uso de un voltímetro, donde tenemos acá el área anódica total, y lo que vamos a tener es un trabajo eléctrico que se va a poner a la reacción. Es decir, cuando sea anódica va a ser negativa y cuando sea catódica ese trabajo va a ser positivo porque se va a oponer, ¿no? Acá dice, para una reacción, por ejemplo, son los electrones los que deben abandonar el electrodo hacia el oxidante. La tensión absoluta es delta phi, pero este delta phi, como les recordaba, está mal dibujado acá. Lo que les quería decir es que yo tengo acá un electrodo y acá tengo la solución, ¿no? Y acá está el ion, por ejemplo, positivo, viajando para encontrarse con la carga superficial negativa, ¿no? Entonces, los electrones van a llegar acá y van a reducir el ion positivo y se va a depositar, ¿no? Se va a empezar a depositar acá masa positiva. Entonces, medir la diferencia de potencial entre la superficie del electrodo y acá va a haber una doble capa donde ponemos el otro electrodo, ¿no? Entonces, el problema que se tiene acá es dónde coloco el otro electrodo. No va a ser posible colocarlo, ¿no?
Entonces tenemos que hacer unas posiciones para considerar el valor relativo, ¿no? Entonces, la transferencia de carga, que es NF a través de la barrera de potencial, corresponde a una energía o un trabajo que es NF por delta phi, o sea, la carga por los voltios, ¿no? Siguiendo el sentido de transferencia, ¿no? Cuando es catódica y anódica es diferente, de signo contrario. Entonces, lo fundamental de esta teoría es que lo que va a decir que todo este trabajo de acá, una fracción alfa, contribuye a disminuir la entalpía libre de activación de la oxidación, ¿no? Y una fracción beta de la misma energía incrementa la entalpía libre de activación de reducción, ¿no? Entonces, alfa más beta va a ser igual a este trabajo de acá. Entonces, si introducimos esos términos, el delta G de oxidación, de activación será el delta G estándar menos NF por delta phi. Como este trabajo, una fracción alfa está en oxidación y una fracción beta está en reducción, entonces se distribuyen entre las dos funciones. Entonces, alfa y beta son coeficientes de transferencia o factores de simetría. O sea, de todo el trabajo eléctrico implicado, una fracción va a ser en el cátodo y otra fracción va a ser en el ánodo. Alfa más beta va a ser siempre igual a 1, ¿no? Y cuando queremos hacer cálculos simplones, alfa y beta va a ser igual a 0,5. Pero es algo que se puede determinar experimentalmente. Ahora, como el delta G de referencia estaba ligado a valores absolutos, al utilizar valores relativos voy a tener un delta G de reacción química de oxidación, un delta G de reacción química de reducción, que va a tomar en cuenta las diferencias que hay entre delta phi y E, y lo va a poner como ruido de fondo acá, y entonces ahora, en vez de tener delta phi, voy a tener el potencial de electrodo del oxidado y el potencial de electrodo del reducido. Entonces, ya esta es la representación gráfica del segmento. Acá le llama beta ZF delta phi y acá 1 menos beta, ¿no? O sea, alfa Z delta phi, beta Z delta phi, ¿no? Ese es el trabajo que está en juego. Entonces, cuando lo reemplazamos en la fórmula del I de oxidación y el I de reducción, observen ustedes que ya incluye el término de delta G y hemos logrado eliminar el R de activación, ¿no? Porque el R de activación y el R de oxidación son especies que duran unas fracciones de segundo, ¿no? Es una cosa inalcanzable. Pero gracias a haber establecido un equilibrio, un cierto equilibrio entre el ion y su ion activado, podemos utilizar esta función de entalpía y encontrar estos valores. Pero lo que va a pasar es que nosotros vamos a agrupar constantes, ¿no? Entonces, el K de oxidación va a estar constituido por este término de acá y el K de reducción va a ser todo esto de acá. Entonces lo que estamos observando es una función más simplificada, haciendo una nueva constante, ¿no? de oxidación y de reducción.
Entonces, hemos definido la densidad de corriente por ecuación de Butel-Volmer, que suma el aporte de la rama oxidada más la rama reducida. Entonces, podemos encontrar cuando la densidad de corriente es cero y se pueden igualar estas dos ecuaciones, ¿no? O sea, si esto es cero, yo paso un factor al otro lado y entonces considero que alfa más beta es igual a 1, entonces puedo reescribir el I0 o electrón de intercambio en términos de la especie reducida o la especie oxidada, que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Esta definición ya la hemos hecho y la reemplazamos acá para llegar a tener lo que se llama la ecuación de Butel-Volmer. Entonces, observen ustedes que esta va a ser la rama anódica y esta va a ser la rama catódica, y que nu viene a ser la sobretensión, porque hemos introducido esta variable en la ecuación de Nernst original, perdón, en la ecuación de Butel-Volmer original, y ahora la ecuación de Butel-Volmer simplificada y modificada es esta. Entonces, y este es para régimen de activación o transferencia de carga. Entonces, nos va a interesar encontrar la ley límite. Entonces, de acuerdo a la teoría de Tafel, cuando nos alejamos del ánodo, cuando nos alejamos del origen de cero, sea en la zona anódico-catódica, llegamos al cumplimiento de la ecuación de Tafel. Entonces, observen ustedes que lo que vamos a decir en esta ecuación anterior es que cuando nos alejamos hacia la rama anódica, 95% de la curva anódica va a estar representada por este segmento, ¿no? Esto sería la rama anódica. Y cuando nos alejemos en la zona catódica, o sea, lejos del origen, esta va a ser la especie que, digamos, 95% de la curva se va a explicar con este término y 5% con este término, ¿no? Entonces, básicamente, hemos logrado encontrar una ecuación más llevadera y establecer las leyes límites, ¿no? Entonces, cuando la sobretensión catódica es mucho mayor que la anódica, o viceversa, en este caso primero he puesto el I anódico, va a ser igual a esa expresión. Entonces se dan cuenta que si yo desarrollo esta ecuación, voy a llegar a la ecuación de Tafel, ¿no? Para el I catódico va a ser similar. Entonces acá yo tengo la pendiente anódica, que viene a ser estos términos de acá, 2.3 RT alfa NF RT, ¿no? La inversa, y por 2.3 para pasar de neperiano a decimal. Entonces he logrado la representación, o sea, la ecuación de Tafel del 905 ha sido justificada recién en los años 30, cuando desarrollan el uso de la mecánica cuántica para explicar la teoría del complejo activado. Entonces, con la teoría del complejo activado podemos encontrar esta ley límite o ley de Tafel, ¿no? Que significa, cuando yo me alejo suficientemente del origen, ya sea hacia el cátodo o hacia el ánodo, yo voy a encontrar una regresión lineal simple, ¿no? Porque si ustedes observan acá, esta es la ecuación de Tafel original, ¿no? Y entonces estamos encontrando B anódico, B catódico
podemos obtener alfa n y entonces ya podemos definir todos los parámetros del modelo. La maniobra experimental que se hace, como se ve acá, esta es la rama catódica y esta es la rama anódica. Esta es la pendiente de Tafel anódica amarilla y esta es la pendiente de Tafel catódica negativa también. Y entonces la zona de Tafel empieza en esta frontera de acá más o menos donde el R4 es igual a 1. Y tengo un valor de pendiente anódica, de pendiente catódica, y puedo sacar el valor del intersecto, ¿no? El intersecto me va a dar el I0 de intercambio y el potencial de intercambio, ¿no? Entonces, cuando yo me alejo del origen hacia el ano, esto desaparece, y cuando yo me alejo del origen hacia el cato, esto desaparece, y lo que logro es, quiero poner la ecuación de Tafel. Lo que logro es una ecuación de Tafel, ¿no? Yo creo que voy a hacer algo que he debido hacer antes para que se recuerde. Lo voy a meter. O sea, despejando, ¿no? Esta es la ecuación de Tafel y este es el significado moderno de los parámetros de la ecuación de Tafel, ¿no? El B anódico viene a ser todo esto y el intersecto viene a ser logaritmo neperiano de I0, ¿no? Entonces, hemos dado significado y hemos justificado la maniobra de Tafel del 905 y que terminó muy mal para él, porque fue objeto de burla y de escarnio, porque él no logró justificar cuánto valía alrededor del cero, ese más infinito y ese menos infinito, esa indeterminación le valió su prestigio, ¿no? Se la murió tratando de demostrar termodinámicamente eso y nunca pudo, porque la explicación no era termodinámica. Entonces, tenemos justamente que resolver el problema, cuál es el significado de la curva de polarización en el origen. Es decir, ahora vamos a justificar qué está pasando alrededor del origen, ¿no? Entonces, alrededor del origen lo que vamos a tener es una recta, ¿no? Esta es una ampliación. Entonces, lo que vamos a decir es aproximadamente a 10 milivoltios hacia arriba y a 10 milivoltios hacia abajo, lo que tenemos es esta recta, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de encontrarle significado a esa recta, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que nosotros vamos a tomar la ecuación de Gutel-Volmer y la vamos a expandir de acuerdo a las series, ¿no? Entonces, cuando yo tengo e a la x, el primer término va a ser 1 más x. Y en e a la menos x, los primeros términos 1 menos x. De ahí sigue x cuadrado sobre factorial de 2, etc., etc. Pero resulta que como estamos cerca al origen, los valores de x son pequeñitos. Entonces,
es válido quedarnos solamente con el primer término, porque ese valor pequeñito, 10 a la menos 3 al cuadrado, va a ser 10 a la menos 6, y así sucesivamente. Entonces, se asume de que es una buena aproximación solo quedarnos con el primer factor de la serie. Entonces, lo que vamos a decir es que este delta de I, ¿no? O diferencial de I, va a ser igual al delta de sobretensión, ¿no? Entonces, al reemplazar y despejar y obtener a qué es igual el diferencial de NI entre el diferencial de I, lo que hemos conseguido es definir esta variable que es característica y típica del electrodo, que es la resistencia de polarización, es decir, la pendiente en el origen. Con ese valor de pendiente en el origen, miren, yo puedo reescribir esta ecuación, ¿no? Y llegar a este resultado, ¿no? Que el I de intercambio va a ser igual a dependiente de las pendientes de Tafel. Como acá hemos restituido la curva real, es decir, estamos trabajando alrededor del origen, ¿no? En consecuencia, la pendiente es positiva en la rama anódica y la rama catódica. Entonces, si yo me valgo de una argucia para definir la pendiente catódica, que es negativa, en realidad la pendiente catódica y anódica en la curva real potencial contra I es siempre positiva. Por eso es que como acá este valor yo lo he sacado negativo por haber considerado el valor absoluto de la densidad de corriente, acá lo tengo que poner en términos de valor absoluto. Y así obtengo un I0. Este I0 va a ser preciso. Este es el valor que se va a tomar como I de corrosión o I de intercambio, ¿no? Decimos, por ejemplo, si se está corroyendo una lámina de zinc en una solución ácida cargada de oxígeno, vamos a decir que la reacción catódica es el oxígeno reduciéndose a agua y la reacción anódica es el zinc pasando a zinc más 2. Y lo que vamos a decir es, ¿con qué velocidad se oxida el zinc? Con esta velocidad, ¿no? Porque esto es amperios por segundo, ¿no? O sea, es equivalente a masa por unidad de tiempo, ley de Faraday. Entonces, cuando un proceso electroquímico está abandonado a su suerte, es decir, no saco ni meto corriente, por ejemplo, el proceso Merry-Crowe, donde yo a la solución cianurada de oro le meto polvo de zinc, vamos a decir que la reacción anódica es la disolución del polvo de zinc. ¿A qué velocidad? A esta velocidad de intercambio. ¿A qué velocidad se está precipitando el oro? O sea, la densidad de corriente catódica va a ser el I0. O sea, porque es igual para los dos lados, ¿no? Y este es su valor numérico. Entonces, en realidad el gráfico debía de contemplar también la zona catódica, pero lo que pasa es que en muchas ocasiones, desde el punto de vista experimental, la rama catódica está referida a la reducción del oxígeno en agua, y esa curva siempre es difusional, es decir, va a tener una caída vertical. Entonces, la rama catódica no es aprovechable, sino la rama anódica. Entonces, nos quedamos con la rama anódica, determinamos la pendiente en el origen, que es la resistencia de polarización, ¿no? Porque estamos dividiendo diferencial de N entre diferencial de I, o sea, milivoltios entre amperios centímetros cuadrados nos da ohmios. Por eso es que a esta pendiente se le llama resistencia de polarización, porque está en ohmios centímetros, ¿no? Bueno, esta es la regresión lineal. Y esto es justamente lo que está en este paper de estudio de los cuproaluminios. Estudiamos N curvas, ¿no? Como decíamos, en este paper están unas decenas de curvas de polarización.
las curvas domingueras, pues habíamos hecho 60, 100 curvas, ¿no? Y solo publicamos los resultados reproductibles y confiables. Entonces, lo que se buscaba en este paper era ver el impacto que tenía el tratamiento térmico sobre la resistencia a la corrosión. El cupro aluminio fierro es una aleación que tiene endurecimiento estructural, es decir, que mediante tratamientos térmicos yo puedo crear una superficie dura. Eso ha llevado a que esta sea la aleación de las hélices de los barcos. La típica aleación de hélice de barco es un cupro aluminio fierro. En realidad hemos usado la forma más simple que es cupro aluminio fierro, pero en realidad cuando ustedes estudian corrosión van a ver que es cupro aluminio fierro con microcantidades de cobalto, níquel, pichi de gato, no sé lo que se les ha ocurrido para elevar la resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión de esta hélice de barco está relacionado en que yo tenga en la superficie una proporción grande de martensita, que como ustedes saben, la martensita es muy dura, muy resistente. El fenómeno de corrosión que se da en los hélices de los barcos es la corrosión cavitación, es decir, es el arrancamiento de aleación de la superficie de la hélice. Si es dura, no va a poder arrancar, porque esa es la característica de la dureza. Entonces, lo que hicimos fue medir la resistencia a la corrosión, lo que nos indicaba que si teníamos una alta resistencia a la corrosión, habíamos desarrollado una microestructura de alta resistencia a la corrosión por cavitación, ¿no? Entonces hicimos N pruebas y, bueno, más adelante vamos a ver el resultado de este trabajo, pero lo que quería mostrarles acá es que esa es la curva de la resistencia de polarización. Como ven ustedes, acá tengo menos 0,05 hasta menos 0,010, o sea, 10 milivoltios hacia la zona catódica y 10 milivoltios hacia la zona anódica, ¿no? Es un poco más, un poco menos, ¿no? 20, 15. Ven ustedes que acá tengo una recta y acá tengo una recta, pero lo que se observa en términos experimentales es la disimetría, es decir, que no es exactamente la misma recta. Entonces lo que se hace es hacer el promedio, ¿no? Yo saco la resistencia de polarización anódica 0,569, la catódica 0,9 y entrego como resultado 0,757. Al aplicar la fórmula de I0, determino el I de corrosión. ¿A qué velocidad se está corroyendo este aluminio? A 0,036 miliamperios por centímetro cuadrado. Esas unidades en corrosión, como ustedes van a ver en el próximo ciclo, no son las unidades tecnológicas de ingeniería, ¿no? Las unidades tecnológicas de ingeniería se miden en índice de penetración. O sea, esos miliamperios por centímetro cuadrado, ¿cuánto significan de la pérdida de espesor? Entonces lo que estamos diciendo abajo es que 0,036 miliamperios por centímetro cuadrado para ese cupro aluminio fierro, tomando en cuenta su densidad y su peso molecular, vamos a traducir esos 0,036 en 0,4 milímetros por año de penetración, ¿no? Entonces, esa es la velocidad con que se está corroyendo al año. Esto es importante para qué, para planchas, láminas, tubos, ¿no? La penetración de la corrosión es lo que nos interesa cuando estamos estudiando la corrosión de una tubería de agua de refrigeración, por ejemplo. Entonces, en cada parada de planta con un corrosómetro se mide esta velocidad de corrosión y se dice, si yo tengo 7 milímetros de espesor y pierdo 0,4 milímetros por año, ¿se acuerdan del concepto de vida media? Entonces, esta tubería va a tener consistencia mecánica, o sea, no se va a pandear, no se va a romper, hasta 3,5 milímetros, ¿no? Entonces, si cada año se va a 0,4, si yo divido
3.5 milímetros entre 0,4 va a ser 35 entre 4, sale que la tubería tiene 8 años de vida, ¿no? A los 8 años se va a cambiar la tubería porque ya no tiene resistencia mecánica porque se ha reducido su espesor a la mitad. Para eso sirven estos términos de corrosión. Acá solamente estoy mostrando la resistencia de polarización. Más adelante voy a explicar el paper cuando veamos aplicaciones. Otra, Ingeniero, sí, una pregunta. sí, ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero no, lo que iba a decir es que en este momento no cuento y ahorita estaba conectado con mi celular y ya está el 100% de batería. No creo que aguante toda la clase. Solamente quería informarle nomás que Ya, ya me podría ir en cualquier y, momento de la clase. ya, y ahorita, ¿qué hora es ahorita? Son las 1:07. Soy de los Ya, lagartos, ingeniero. ya, Hay voy a una cortar inconveniencia con yo mi la grupo. clase, o sea, hasta acá, vamos a dejar, resumiendo la clase, en cinética electroquímica, los fenómenos que explican los procesos electroquímicos, como la electrodeposición, la cementación, la lixiviación, la cianuración, todos esos son fenómenos electroquímicos metalúrgicos. Lo que vamos o sea, ¿qué modelo cinético prima? ¿Cuál es el mecanismo? Pues va a haber dos mecanismos fundamentales. O la etapa lenta, ¿no? Porque vamos a decir que la etapa lenta es la que define el control del proceso. Entonces, muchos de estos fenómenos van a ser de transferencia de electrones y se analizan con el modelo sencillo de Tafel, ¿no? Pero otros dependen de la difusión. Y eso es lo que vamos a ver ya la próxima semana, que es la transferencia de electrones, ¿no? Entonces voy a dejar el fenómeno de transferencia de electrones, que es la segunda, digamos, causa o modelo arquetípico, porque en realidad va a haber un modelo mixto, que es, que es lo más común entre transferencia de masa y transferencia de electrones, y en el caso de cristalización también se va a estudiar el modelo de cristalización, que no lo vamos a ver ahora. Entonces yo voy a dejar de compartir para que los grupos que estaban pendientes de presentar presenten, ¿no? Entonces, ¿qué grupo va a presentar primero? Termo 2, ingeniero. Adelante, entonces tenemos dos. ¿Qué paper